Hola, ¿cómo están niños y niñas? Muy buenas tardes. Los invito a una clase de ciencias naturales. Ya en esta ocasión vamos a seguir estudiando el sonido. ¿Recuerdas que ya habíamos visto algunos videos sobre esto? Bien, continuemos entonces con nuestras clases de ciencias naturales. ¿Vamos? ¿Tú sabes cómo se produce el sonido? Bien, observa bien estas dos imágenes y tratemos de responder a esta pregunta. ¿Qué ocurre si hacemos vibrar una regla, como la que tú ves acá a mano izquierda, esta que está acá, o una goma, ¿cierto? Como un elástico que ves acá, tal como muestran estas imágenes. ¿Mm? Imagínense si hacemos vibrar esta regla o si movemos este elástico de la forma en que te muestra la imagen. ¿Qué se puede producir ahí? Sí, se producen sonidos, ¿ves? Es una forma de cómo se produce el sonido. ¿Vas viendo? ¿Te lo vas imaginando? Muy bien. Entonces el sonido se produce cuando un cuerpo vibra muy rápidamente, ¿sí? Vibrar es hacer moverse algo, ¿cierto? Cuando tiene un movimiento, ¿ya? ¿Y cuánto de rápido puede vibrar algo? ¿Sabes cuánto es? Mira, los sonidos que escuchamos vibran entre 20 y 20.000 veces por segundo. ¿Te imaginas esto? 20 y 20.000 veces por cada segundo. Mira qué interesante es esto. Es ahí cuando se produce el sonido, ¿cierto? Cuando un cuerpo vibra muy rápidamente, cuando se mueve, ¿cierto? Tiene un movimiento muy rápido. Y es tan rápido que alcanza entre 20 y 20.000 veces por segundo. Imagínate, qué rápido. El sonido necesita un medio de propagación. ¿Te acuerdas que habíamos estudiado esto? Observa bien esta imagen que aparece acá. Este reloj está dentro, ¿cierto? De una especie de cápsula y está tapado con un vidrio, ¿cierto? ¿Qué podemos observar acá? Mira, si se hace el vacío en esta campana de cristal, el despertador vibra, pero no suena, ¿ya? Esta campanita que le llaman de cristal va a impedir que haya qué cosa, va a impedir que haya aire. Aquí en esta campanita, en esto de vidrio que ves acá, no hay aire, solamente hay vacío, ¿ya? Es importante esto, ¿ya? El reloj despertador que está dentro no tiene el aire que necesita para que se pueda propagar, para que el sonido pueda viajar y lo podamos escuchar. En este caso, el sonido no se puede propagar, no puede viajar porque hay vacío, no hay aire. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Está en la imagen. Ya el sonido, recuerda, de este despertador no lo vamos a escuchar. Se va a mover, ¿cierto? Pero no lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene aire. Muy bien. Es importante eso, saber que el aire es un medio por el cual el sonido viaja. El sonido necesita un medio de propagación, ¿cierto? ¿Qué es un medio de propagación? Pregunta acá el personaje Homero. Y Bart le responde, ¿no te has dado cuenta que buceando también escuchamos sonidos? ¿Cómo es esto? El niño le dice al padre que al estar abajo del agua también se escuchan sonidos. Normalmente los sonidos los escuchamos porque nos llegan por el aire, dice, pero cuando buceamos nos llegan por el agua. Hay dos elementos, el aire, por el cual viajan los sonidos y nos permite escucharlo, y también el elemento del agua, por donde también viaja el sonido, claro. Y esto nos permite que nosotros lo escuchemos. Si tú haces un experimento y te pones abajo del agua y haces un ruido, se va a escuchar, ¿sí? Muy bien. El aire, el agua o el material por el que nos llega el sonido es lo que se llama medio de propagación. Ya esta palabrita un poco enredada, medio de propagación, es por donde llega, por donde viaja el sonido, ¿sí? Agua, aire o un material sólido, ¿cierto? Por ejemplo, el sonido también se transmite en este material sólido que es una madera, ¿cierto? El sonido puede atravesar la madera. Si por ejemplo el señor que está acá, en el extremo de la madera, está distante, pero tú haces sonar con este martillo, haces sonar lo golpeas a la madera y haces sonar la madera, este señor que está acá va a escuchar el sonido. ¿Por qué? Porque viajó por
la madera, él atravesó la madera, como si fuera un puente, ¿te das cuenta? Muy bien. El sonido también se transmite en los sólidos, como por ejemplo lo que tú ves acá. La imagen que tenemos acá, niños, es nada más que un indio, ¿te das cuenta? Esos indios que estaban en el lejano oeste, ¿ya? Estos son historias que nos contaban a veces en la televisión o en revistas. Y este indio que ves acá está escuchando unos animalitos que se llaman bisontes, ¿sí? ¿Por qué está con el oído pegado al suelo? ¿Sabes para qué? Para oír cuando los bisontes estaban llegando. ¿Sabes por qué? Porque el sonido viajaba por la tierra, ¿cierto? Interesante, ¿ves? Los indios oían llegar a los bisontes pegando el oído al suelo. Si tú haces ese ejercicio vas a ver que hay sonidos que tú los escuchas cuando estás con el oído bien pegado a la tierra, porque viajan a través de la tierra los sonidos. ¿Te das cuenta cuáles son los medios de propagación por donde viajan los sonidos? Pueden ser sólidos, puede ser el aire, pueden ser líquidos, menos el vacío, recuerda. El sonido también se transmite en los sólidos como el que ves acá en la figura. No sé si has visto esta imagen que pueden ser dos vasos de helado, ¿cierto? Y un hilo, ¿no? Que está unido cada uno de los vasos por este hilo. Yo les había mostrado una vez un ejemplo de esto. Y tú puedes hablar como si fuera un teléfono. ¿Lo has escuchado esto? ¿Has podido hacer este ejercicio? Trata de hacerlo. Ya trata de juntar dos vasitos de helado y juntar un hilo. Y tú te pones a hablar como si fuera un teléfono y vas a ver que el sonido va a viajar por ese hilo. ¿Sí? Trata de fabricar este teléfono. Es muy interesante, muy divertido esto para que ustedes puedan ver cómo el sonido viaja de un lugar a otro a través, en este caso, del hilo, que también es sólido. Bien. ¿Por qué no se oye el motor de nuestra nave? Pregunta el astronauta pequeño que está acá. Y le responde el amiguito, porque fuera de la atmósfera, en el espacio, ¿verdad? No hay aire, hay vacío. Y es por esto que no se pueden escuchar los sonidos. Sin aire no se pueden escuchar los sonidos, ¿ya? Cuando hay vacío, como en este caso, en el espacio, ¿ok? Es importante, ¿ya? Sin aire no se puede escuchar ningún sonido, no pueden haber sonidos. Muy bien. Mira, este otro ejemplo de los medios de propagación. Si un gran meteorito cayese en la Luna, no escucharíamos la expresión porque entre ella y nuestro planeta no hay aire, hay vacío, ¿cierto? En el espacio no hay aire. Por eso, si ese meteorito cae, como tú ves en la imagen, en la Luna, no va a haber aire. Por lo tanto, el sonido no se produce. Muy bien. Recuerda, el sonido se transmite a través de medios, materiales sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca a través del vacío, ¿ya? Donde no hay aire. Muy bien, recuerda esto, es importante. Se producen sonidos audibles que los podemos escuchar cuando un cuerpo vibra con una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 Hz, que es una unidad de medida, y existe un medio de propagación. Ya, esto es un antecedente, un dato que puedes conocer, no es importante que lo memorices. Ya es la velocidad con la cual se propaga o se transmite el sonido, ¿cierto? Vamos a ver algo que ya habíamos visto, que son las cualidades del sonido. Esto es un repaso para que puedas desarrollar tu guía. Recuerda que existen una intensidad del sonido, ¿verdad? La intensidad, que tiene que ver con la sonoridad, que son esas palabritas que te aparecen acá, y se refiere nada más que a cuando escuchamos cosas bajitas o cuando escuchamos cosas muy fuertes. A eso le llamamos sonidos débiles y sonidos fuertes. Por ejemplo, cuando cae una hoja de un árbol es un sonido débil, ¿ok? Por ejemplo, cuando unos trabajadores, como están acá, estos con chaleco amarillo y casco, están trabajando en el pavimento y hacen sonar esa máquina, ¿cierto? Perforadora que tanto ruido hace. Ese ruido es muy desagradable porque es un ruido muy fuerte, igual que el señor que está acá con un taladro eléctrico, que también son ruidos fuertes que llegan a ser molestos, como te muestra este niño de la imagen.
¿ya? Hay sonidos débiles y sonidos fuertes, los bajitos y los no tan bajitos que molestan, los más altos, ¿ok? También hay una frecuencia, ¿ya? Que es una de las cualidades sonoras. ¿Qué significa frecuencia? Bueno, tiene que ver con sonidos graves y sonidos agudos, sonidos graves y sonidos agudos. ¿Qué significa sonido grave y sonido agudo? Tenemos dos ejemplos acá. La sirena de un barco es un sonido grave, es un sonido bajo. ¿Te imaginas la sirena del barco? Es un sonido bajo que se llama sonido grave, ¿ya? Y el sonido llega más lejos que si fuera agudo. Mira qué importante esto. El sonido grave llega mucho más lejos, viaja más lejos que el sonido cuando es agudo. ¿Cuál es un sonido agudo, que es lo contrario del sonido grave? Es, por ejemplo, el de un silbato que aparece acá abajo, ¿ya? Un pito, un silbato, eso produce un sonido agudo, como un chillido. Y el sonido grave es como el del barco, la sirena del barco. Muy bien, eso es lo que se relaciona con la frecuencia de la vibración, ¿ya? Esto tienes que imaginar cómo es conocer esto y ir viendo los nombres y tal vez entendiendo algunos de estos gráficos, ¿ya? Por ejemplo, acá te muestran unos gráficos, ¿sí? Donde está la frecuencia baja, donde hay sonidos graves. Es una forma como el computador los va registrando. ¿Te fijas acá? Y acá abajo hay una gráfica de un sonido agudo, que es una frecuencia alta. Y el computador lo registra de esa manera, ¿te das cuenta? Y nuestro oído también. Nuestro oído va percibiendo de forma distinta. Bien, niños, estos son antecedentes que te pueden servir para ir aprendiendo cada vez más. Tenemos también lo que se relaciona con el timbre, ¿cierto? Dentro de las cualidades del sonido. Y se relaciona esto con la forma de la onda del sonido, estas figuritas que aparecen ahí. ¿Te das cuenta? Mira qué interesante. El timbre tiene que ver con que, a pesar de que se ha tocado una misma nota musical, ¿cierto? Una misma nota musical con diferentes instrumentos, en cada instrumento, a pesar de que la nota es la misma, ¿conoce las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Imaginemos que está tocando en la, ¿ya? Esa nota musical. La flauta que está acá arriba la va a tocar de una manera diferente al clarinete, que es este otro instrumento que está acá. El oboe, instrumento que está abajo, también va a tener un timbre diferente, o sea, va a sonar diferente, ¿ya? Igual que el saxo, ¿te fijas? Que es la figura que está acá amarillita. Todos los sonidos tienen una forma de ser graficados, ¿ya? Porque esto es como se van produciendo los sonidos, como el computador los registra y también nuestro oído. Entonces recuerda, el timbre tiene que ver con que, a pesar de que tocamos la misma nota, en diferentes instrumentos, la nota no es igual, cambia de acuerdo con el instrumento, como tú puedes ver en esta imagen. Terminando un poco con esto, acuérdate que ya habíamos estudiado el eco y la reverberación. Mira, las ondas sonoras son capaces de rebotar y reflejarse cuando hay un obstáculo. Es, por ejemplo, el eco. Cuando tú hablas, por ejemplo, y hay una montaña, has hecho este ejercicio, ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Se escucha un sonido de forma repetida y parece que alguien nos estuviera respondiendo del otro lado. ¿Te fijas acá? El señor grita eco y le responde. La montaña no es que le responda, es el mismo sonido del mismo señor que se devuelve. Esto se llama eco. También existe la reverberación, que es otro tipo de sonido que se produce cuando una persona habla. Escucha, mira, para que haya eco tiene que haber una distancia mínima de 17 metros entre el lugar donde se origina algo, que se llama foco, ¿ya? Donde está este señor se llama foco, que es el lugar donde se origina el sonido, ¿ya? Y el obstáculo, tiene que haber 17 metros como mínimo. Ya te dejo esta pregunta para que la investigues, ¿cierto? ¿Por qué tienen que ser 17 metros la distancia entre este señor y el obstáculo, que es la montaña? ¿Por qué tiene que haber 17 metros como mínimo? ¿Para que pueda haber el eco? ¿Sí? Te dejo eso como tarea para que la puedas responder en tu cuaderno, ¿ya? Mira, acá te voy a mostrar algo súper interesante. Hay una ballena, ¿cierto? Acá en esta figurita.
¿Sabías que estas ballenas y también los delfines, ellos pueden hacer sonar, ¿cierto? Emiten sonidos, ¿ya? Es como que estuvieran hablando, haciendo ruido, ¿ya? Y al hacer esto, la ballena escucha el sonido reflejado y calcula la distancia a la que está el obstáculo, el eco, ¿te das cuenta? Igual que el señor que gritó eco y la montaña le respondió, la ballenita que tenemos acá hace un ruido y el ruido va a donde está este pescadito que ella se lo quiere comer. Y el ruido se le devuelve a la ballenita, ¿te das cuenta? Porque se le refleja, ese como el eco que veíamos delante. Entonces la ballena ocupa eso para poder saber dónde hay algo que puede, obviamente, comerse después. Los delfines y las ballenas tienen esa habilidad, transmiten sonidos y cuando se le devuelven los sonidos, ellas escuchan y saben que hay algo adelante. Igual que cuando hacen el eco, cuando tú gritas en una montaña, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que es interesante de los sonidos es que los murciélagos, ¿conoces estos bichos feos que parecen ratones con alas? Mira, los murciélagos se orientan y cazan por ecolocalización. Qué palabra extraña, ¿qué significa eso? Ellos comen ciertos insectos y sus presas, ¿cierto? Las cosas que se comen ellos, como polillas, que sé yo, moscas, gracias al eco, igual que las ballenas y los delfines. ¿Mm? Ellos no emiten sonidos fuertes, sino que ultrasonidos, ¿ya? Estos ultrasonidos, después lo vas a estudiar. Es un tipo de sonido muy bajo que no se escucha con el simple oído humano. Ya, después, si quieres, lo puedes investigar, se llaman ultrasonidos. Y el murciélago hace esto, ya también para localizar su presa. Recuerda, estos sonidos no son audibles, o sea, el ser humano no los puede escuchar, por eso se llaman ultrasonidos, ¿ya? Entonces, el murciélago hace esto y a través de eso, del eco, como tú puedes ver en la figura, localiza al insecto. ¿Por qué? Porque se le devuelve el sonido, ¿cierto? Aquí lo puedes ver acá abajo. El murciélago aquí va a emitir el sonido. Acá está la polilla o la mosca que se quiere comer. Y después va a ver que el sonido se le devuelve. Entonces, igual que el eco, él va a entender que hay algo, ya que chocó en algo su voz y que se le devolvió. Entonces va a saber más o menos la distancia y dónde se encuentra esa presa que se quiere comer. Es súper interesante esto, ¿verdad? Muy bien. El sonido refleja entonces a través del eco y también se refleja a través de la reverberación. Mira, cuando la distancia es menor a 17 metros, no se produce el eco, se produce otra cosa que se llama reverberación. Reverberación. ¿Ves tú acá en esta figura que está a mano izquierda que te estoy mostrando acá? El sonido en este caso se refleja en las paredes, en el suelo y en el techo, ¿verdad? Parece un estacionamiento o parece un corredor grande, ¿ya? Imagínate, tú haces un sonido, gritamos, pero esto se va a reflejar, o sea, va a chocar en las paredes, en el suelo y también en el techo. Y ese sonido va a volver hacia nosotros. Pero como la distancia es menor a 17 metros, no se produce el eco. Recuerda, para que el eco se produzca, se necesitan mínimo 17 metros. Cuando hay menos de 17 metros, se produce otra cosa que se llama reverberación y es muy parecido. Si tú te paras en una sala y comienzas a gritar, una sala chica como puede ser la sala de nosotros, de la escuela, existe el sonido que se te devuelve, pero de otra manera, no es como el eco. ¿Ya? Son cosas que no se perciben sonidos separados, como ocurría en el eco, sino que es un único sonido que se prolonga, un único sonido que vas a escuchar. Ya en el eco escuchabas varias veces el sonido, ahora lo vas a escuchar una sola vez, en lo que se llama reverberación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay menos de 17 metros de distancia. Igual el sonido se devuelve hacia nosotros, ¿verdad? Esto es un fenómeno de la naturaleza que es súper interesante y muy bueno aprender esto para saber y conocer el mundo en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Vamos terminando, niños. En el punto número 4 tenemos la contaminación acústica. Ya habíamos visto de los sonidos que son demasiado
molestos para nuestro oído, ¿cierto? Sonidos que molestan en realidad y nos ponen de mal humor. Son sonidos demasiado que tienen demasiada decibelios, se llama, que en el fondo es lo que mide la intensidad del sonido. Esto no es necesario que te lo aprendas de memoria, nada más ve conociendo estas cosas. Son tan altos estos sonidos que incluso pueden ser dolorosos para nuestro oído. Es por ejemplo cuando escuchamos el sonido de una bomba, algo que explotó, ¿sí? O como tú ves en la figura, el sonido del tránsito acá, de los autos, el sonido del taladro, ¿ya? De la perforadora que están viendo acá en estas imágenes. Ya, estos ruidos tan altos que son tan molestos para nuestro oído producen que las personas se estresen, ¿ya? Que tengan problemas psicológicos, que se irriten, que se enojen, ¿ya? Y eso puede provocar un bajo rendimiento escolar. Eso es la contaminación acústica. Acústico significa que tiene que ver con el sonido. La contaminación acústica es lo mismo que decir la contaminación producida por el sonido muy alto, ¿ya? Es lo que te molesta a ti y te causa estrés y todos estos problemas, que incluso como te dice la imagen no puedes estudiar tranquilo con esto. ¿Bien? La contaminación acústica la podemos prevenir, ¿cierto? ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, algunas medidas que se pueden hacer, las medidas pasivas, llamadas de medidas pasivas para evitar la contaminación acústica. Lo que tratan de hacer es de amortiguar el ruido, pero no eliminan los focos sonoros. ¿Qué significa esto? Que tú puedes poner una pared, una cosa para que el ruido no pase, no atraviese y no lo escuches, pero este sonido igual se va a producir, ¿ya? Esta pantalla que le ponen acá, que se llama una barrera para impedir que el sonido pase, eh, puede hacer que el sonido se escuche más bajo, pero nunca va a eliminar el problema. Y el problema es que esos ruidos otras personas la van a escuchar. Hay otras medidas para evitar esto de la contaminación producida por el sonido, que se llama contaminación acústica, que son medidas activas acá abajo, ¿te das cuenta? Estas medidas intentan eliminar el foco sonoro o hacen que éste emita menos ruido. O sea, ataca el problema en la raíz, ¿cierto? Trata de eliminar el ruido de frente o evita que se produzca mucho ruido. Por ejemplo, cuando se prohíbe, como ves acá en la imagen, que los autos toquen mucho la bocina, ¿cierto? ¿Ok? Para eso se crean bocinas de los autos que son más silenciosas. Muy bien, niños, ya vamos terminando con nuestra clase de ciencias naturales. Recuerda que en los pasillos del instituto o del colegio, en este caso nuestra escuela, se produce mucha reverberación, que era diferente del eco, ¿sí? Es parecido, pero no es igual, ¿sí? Estas eran preguntas que te salen en las guías, por eso es importante que vayamos repasando. Si en los 5 minutos entre una clase y la siguiente los alumnos hablan demasiado fuerte en los pasillos, el ruido llega a ser bastante molesto y causa problemas aunque no te des cuenta. Estos son los denominados sonidos que produce la reverberación, ¿cierto? El sonido que hay en los pasillos cuando se escucha mucha gente, como que se escucha un murmullo, ¿ya? Estos como murmullos es lo que se llaman reverberación, ¿ya? Y en segundo lugar, como ves acá, la contaminación acústica, que es la contaminación que produce el ruido, puede ocasionarte problemas de concentración, de rendimiento escolar y de estrés, de la persona se irrita, le da rabia. Por eso es importante que disminuyamos los sonidos, ¿cierto? Y para eso es importante que conozcamos los sonidos, que conozcamos cómo esto se produce, cómo ocurren los ruidos molestos, los sonidos altos, los sonidos graves, los sonidos agudos, el eco, la reverberación, todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Toda esta intensidad que tiene el sonido. ¿Sí? Porque nosotros podríamos vivir mucho mejor, en realidad, sin tanto ruido molesto, como por ejemplo, cuando tú vas al campo es mucho más tranquilo, y en el fondo esas personas tienen mucho menos estrés. La persona que vive en la ciudad, en realidad, se estresa mucho más rápido, ¿verdad? Bien, niños, les agradezco mucho su buena voluntad y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Les deseo una muy buena semana y estudien cualquier cosa. Estamos a su entera disposición. Chao, chao, niños.